Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Como recordarán, el 31 de marzo hubo un accidente trágico en Asturias en el que fallecieron 5 mineros y nos encontramos, bien sea ante un caso de gravísima negligencia de la Administración autonómica y nacional, o bien ante un nuevo caso de corrupción socialista, que es lo que empieza a aparecer. Nos encontramos con una explotación que obtuvo una licencia en menos de un mes. La Administración pública no concede en menos de un mes ni siquiera la cita previa. Y, sin embargo, la licencia que permitió llevar a cabo estas actividades mineras se obtuvo en un mes. Dieron un tipo de permiso que se ha llamado de exploración complementaria, que ni consta en la Ley de Minas, ni consta en el Reglamento de Minas, un concepto absolutamente ad hoc que no aparece en la normativa nacional ni regional que aplica esta cuestión. Además de esto, se habían presentado denuncias antes de este accidente, en concreto una reclamación especificando todos los datos el 12 de marzo de este mismo año, una reclamación ante el organismo responsable en la Administración autonómica, especificando todas las irregularidades que se encontraban o que se estaban produciendo en esta mina, y que fue absolutamente ignorado. Y la situación es triste porque hasta ahora estamos casi acostumbrados a que la corrupción socialista cuesta dinero a los españoles. Pero en esta ocasión la corrupción socialista ha costado vidas. Tristemente no es la primera vez, ya lo vimos en Valencia, donde la dejadez de funciones y la omisión del deber de socorro del Partido Socialista ha costado vidas también. Y este accidente que se ha producido en la mina de Cerredo no es el primero. En el año 2022 ya se produjo otra muerte. En aquel momento la mina la explotaba una sociedad dirigida por la esposa de quien al final controlaba la explotación. Actualmente, la empresa Blue Solving está administrada precisamente por el hijo de aquella misma persona que controlaba aquella explotación y que controla esta explotación también. En definitiva, vemos que quien llevaba las riendas de la explotación es la misma persona. Se mantiene en esa explotación a través de empresas pantalla. Una explotación que ya había sido condenada como una explotación ilegal y que de nuevo se tolera y se permite la concesión de un permiso en menos de un mes, utilizando conceptos ajenos a la ley. Además de eso, se le concedió una ayuda de casi 1 millón de euros por el Ministerio de Transición Ecológica, por lo que vemos que las autoridades nacionales tampoco están fuera de este caso, ya sea de negligencia o de corrupción. Y lo cierto es que, a pesar de recibir, lo dicho, una denuncia el día 12 de marzo al respecto, la Administración no hizo nada. No movieron ni un solo dedo. Y ahora que Vox ha solicitado que se celebre una comisión de investigación en el Parlamento asturiano, el Partido Popular, que ha accedido a ello, está negociando con Podemos concederle a este partido la presidencia de la comisión de investigación. Es decir, que el Partido Popular parece que está dispuesto a que la comisión de investigación se convierta en una pantomima controlada nada más y nada menos que por Podemos. Nosotros no podemos estar más en desacuerdo. Nosotros queremos saber cuál es la verdad. Nosotros queremos saber qué implicación ha tenido la Administración socialista. Queremos saber qué nivel de conocimiento tenía el presidente de Asturias, qué nivel de conocimiento tenía el Ministerio de Transición Ecológica, y por ello hemos presentado una batería de iniciativas en las que pedimos que se nos especifique cuál era la autorización que se concedió, por qué y bajo qué pretexto, cuál fue todo el expediente administrativo, qué actividades se podían desarrollar bajo esa autorización, porque aunque formalmente se permitía solamente el análisis
de los materiales hallados en la mina, la realidad es que se estaba explotando esa mina. ¿Por qué se permitió y se toleró esto? ¿A qué criterio respondió la concesión de esa subvención de casi 1 millón de euros del Ministerio de Transición Ecológica a una empresa, al final, dirigida por quien ya había estado implicado en casos de explotación ilegal de esta misma mina? ¿En qué consistió la investigación? ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta para determinar que las actividades que se desarrollaban eran adecuadas a los permisos concedidos? ¿Por qué, si ya sabían que esta misma empresa o quienes controlaban esta misma empresa habían explotado ilegalmente la mina con efectos mortales en el año 2022, por qué en esta ocasión iban a hacerlo de forma legítima? Y, además de eso, si ha solicitado el Gobierno algún tipo de investigación, si está analizando las causas y si está tratando de localizar a quienes son los responsables últimos de esta cuestión. Y sin más, quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Hola, ¿qué tal? Yo le quería preguntar qué soluciones propondría Vox de cara a los aranceles de Donald Trump. Gracias. Bueno, me hace una pregunta que se va totalmente del espectro de la rueda de prensa. Creo que, como ya hemos dicho en innumerables ocasiones, España lo que debe hacer es negociar. Ya lo dijimos antes, otros gobiernos están yendo ya a esa negociación. España se ha dedicado a insultar a Estados Unidos, han dicho que pretendían formar una liga internacional contra Trump, han hablado de represalias contra Trump y lo que debían hacer es acercarse a los que han sido nuestros aliados tradicionales y no insultarles. Pero volviendo a la cuestión, creo que hoy estamos con una cuestión de suma importancia. Estamos hablando de una negligencia o un caso de corrupción que ha costado al menos 5 vidas y creemos que es fundamental depurar las responsabilidades del Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica y de las autoridades regionales. Y creemos que esa es una cuestión que debe reflejarse, que debe investigarse y que los medios de comunicación deben presionar para que efectivamente se nos den las respuestas que pedimos, mucho más allá de otras cuestiones de actualidad que, como digo, no son objeto de esta rueda de prensa. Sí, es una pregunta que no tiene que ver con la rueda de prensa, pero es de actualidad. Le quería pedir una valoración sobre el viaje que hace el ministro Cuerpo a Washington esta tarde para reunirse con la administración Trump, si va en la buena dirección para, como usted decía, de negociar. Gracias. Bueno, el viaje se produce tarde y mal. El viaje viene después de insultos sucesivos desde el Gobierno de España, del Ejecutivo, hacia la administración estadounidense y como digo, tarde, después de meses de quejas sistemáticas contra la administración de Trump, después de negar explícitamente que fuesen a ir a negociar, como vimos al ministro la semana pasada, después de negarlo, después de insultar, después de protestar, ahora van a una negociación. Pues bueno, tarde y mal. Sí, portavoz, buenos días. Quería preguntarle por la valoración de Vox sobre la denuncia de la ministra Pilar Alegría de que está siendo víctima de un machismo por parte de políticos y miembros de la sociedad por un tema relacionado por una supuesta fiesta en el Parado de Teruel en la cual existieron mujeres llevadas en furgonetas por el exministro José Luis Ábalos. Quería preguntar su valoración, la valoración de Vox al respecto. Y por segundo preguntarle, en esos tiempos de Pascua, pues resulta que una vez más se informa de una matanza realmente impresionante en Nigeria, en una aldea de más de 50 agricultores que han sido masacrados, asesinados simplemente por ser cristianos. Se calcula que desde el año 2009 en el país africano ya hay más de 1,5 millones de desplazados simplemente porque están siendo perseguidos por ser cristianos. Quería conocer la evaluación de Vox, ¿por qué hay un silencio, digamos, sistemático en cuanto a esas matanzas de cristianos en el mundo entero? Gracias. Por partes, de nuevo
escapa de la cuestión, pero la corrupción del Partido Socialista es evidente y flagrante. Todo el gobierno sabía los casos y conocía los casos de corrupción que se estaban produciendo dentro del mismo gobierno. Todos los ministros lo sabían. Pedro Sánchez lo sabía. Y ahora una ministra se indigna cuando señalan su conocimiento. Ella estaba en el lugar en el que se estaban produciendo los hechos. Ella era la delegada del gobierno. Ella es la responsable última de la Policía Nacional en ese lugar. En definitiva, ella tenía conocimiento de los hechos. Y más allá de esa indignación falsa que solo busca tapar su responsabilidad, lo que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad, confesar, ponerse a disposición de los órganos judiciales correspondientes y convocar elecciones para que sean los españoles quienes puedan juzgar y votar conforme a lo que estamos viendo, que no es más que un caso de corrupción sistemática del Partido Socialista, corrupción en términos económicos, corrupción en términos morales y corrupción en cuestiones que han tenido impacto incluso para las vidas de los españoles, como ya hemos comentado, con la negación del deber de socorro en Valencia o precisamente casos como esta mina en Asturias, que se había subvencionado con fondos públicos, a la que se le había concedido una licencia bajo unos conceptos que no aparecen en la ley de minas ni en el reglamento de minas y que han costado vidas de españoles. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, confesar. Y en cuanto a los cristianos, es evidente que es el genocidio silente del que nadie habla. Sistemáticamente a los cristianos de todo el mundo se les está exterminando. Hay una persecución sistemática contra los cristianos en todo el mundo. Lo hemos visto en todos los conflictos que se desatan. Las minorías que son sistemáticamente atacadas y exterminadas son los cristianos. Y sin embargo, Occidente no hace más que mirar para otro lado. Estamos ante una hipocresía tremenda y en Vox no dejaremos de denunciarlo, como así hacemos, sea en casos como el que comentas, sea en casos como en Siria, sea en los casos que se repiten de forma sistemática. Incluso aquí, en Europa, en Occidente, muchos de los atentados que vemos que se están produciendo últimamente son atentados por una cuestión religiosa. Las niñas violadas en Reino Unido lo eran por ser cristianas. Los niños asesinados en París a machetazos que hemos visto no hace tanto, lo fueron por ser cristianos. Los atentados que vemos en toda Europa y que cada vez son más frecuentes se producen precisamente contra quienes son cristianos. Y sin ir más lejos y relacionado con esta cuestión, como sabrán ustedes, en breves minutos comparecerá Ignacio Garriga en Mataró, precisamente una población que está asediada por esa inmigración ilegal, por ese extremismo religioso que se niega de una forma u otra a integrarse con los valores de esta sociedad occidental. Que no sé si lo saben, pero eso, que Ignacio Garriga comparece, pues yo creo que prácticamente ya. Así que muchísimas gracias a todos y a su disposición.